Presentamos Buenas noches Panamá. Informativo, entrevistas, opinión. Plus, tu canal de opinión. ¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Política y Más, todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de las pantallas de Plus Televisión, canal 46 en la señal de Tigo, canal 35 Más TV Digital. De igual manera también en todas las plataformas sociales pueden encontrarnos como TV Plus Panamá, tanto en Instagram, Facebook y Twitch, y como La Opinión Panamá en nuestro canal de YouTube y en Twitter de igual manera. Estas plataformas transmiten de forma simultánea todos los programas de la cadena Plus y efectivamente pues ustedes pueden interactuar, escribir y dar sus aportes ante los diversos temas que estemos tratando la noche de hoy. Para nosotros es un gusto que nos pueda acompañar el economista, profesor Gersan Joseph, con quien vamos a estar analizando lo que se está ocurriendo en estos momentos en el país. Ahora, claro está, desde el punto de vista económico. Buenas noches, profesor, un gusto que nos pueda acompañar. Sí, muy buenas noches. Ante todo, licenciado McLean, gracias por permitirme estar en su importante programa. Así es, profesor, y para ir entrando rápidamente en materia, me gustaría que pudiéramos hacer una cronología. Ya llevamos 2 semanas, casi 3 semanas, en donde el país como tal, pues, se encuentra abocado en una paralización general, una situación bastante delicada, movilizaciones, manifestaciones que no habían sido vistas en los últimos 40 años en nuestro país, algo que surge de forma espontánea. En un momento determinado el gobierno decía no podemos disminuir el precio del combustible, no tenemos recursos, ahora la propuesta ya va por 3.25, el pueblo se mantiene en las calles. Usted había hecho a la oposición algunas posibles salidas que el gobierno podría tomar en cuenta, creo que son 10 propuestas las que usted había hecho, para que nos pueda conversar un poquito sobre ellas. Sí, con mucho gusto, Isaac. Mira, preocupado como todo panameño por la situación que enfrenta nuestro país y en ánimo de buscar una salida a la complicada situación que todos los panameños enfrentamos, me he atrevido a hacer unas 10 propuestas de salida inmediata a esta situación, a pesar de que habíamos reflexionado y teníamos algunas otras, pero las más inmediatas serían estas. Todos sabemos que Panamá es un país desigual, en donde hay riqueza, pero está mal distribuida, está concentrada, y nosotros somos el tercer o cuarto país en la mala distribución de la riqueza en América Latina, y en el mundo el sexto. Cosa alarmante cuando somos un país que en la lucha canalera se revirtió el canal con la lucha generacional y con la esperanza de la población que en el 99 pudiéramos esos beneficios del canal hacerlos extensivos a todos los panameños. La decepción del pueblo panameño ha sido que eso no ha sido la realidad. El tema de los beneficios del canal se han concentrado en grupos económicos de la élite gobernante, de lo que llamamos el grupo, básicamente el bloque histórico, que es el que maneja los negocios en el caso panameño, no necesariamente los que están en el gobierno. Y eso no ha permitido que este país prospere en el sentido de que haya una verdadera democracia y equidad y distribución equitativa de la riqueza. Nosotros somos un país donde un importante número de trabajadores gana menos de $600. La canasta básica, que siempre se habla de canasta básica, pero debemos hablar de la canasta de alimentos, porque la canasta básica es la que nos quieren llenar de codito, tuna y jamonilla. No, el panameño necesita comer bien, hay que ser generoso, porque hay gente que come en los restaurantes cuando se hacen celebraciones y el pueblo debe comer, debe alimentarse para que los estudiantes tengan un rendimiento adecuado en las escuelas. Hay otro elemento importante, mi estimado Isaac. Una de las cosas importantes en este país es que efectivamente no se puede pedir sacrificios al pueblo y se da millones de dólares
a grupos de empresarios. El caso que la misma Patel ha reclamado el ajuste a estos incentivos turísticos que se quieren dar a un sector de la población. El otro sector privilegiado con incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son la verdadera evasión que existe en Panamá. Eso hay que eliminarlo. Esos dineros, los incentivos fiscales, hay que utilizarlos para combatir la pobreza y la mala distribución de la riqueza que hay en Panamá. La gente critica mucho los subsidios sociales. Yo estoy de acuerdo con los subsidios sociales. Tendrán una temporalidad y hay que evaluarlo, evidentemente. Pero no podemos condenar a la gente que no tiene empleo, que incluso tiene que pagar impuestos al consumo, siendo desempleados, y no estar de acuerdo en que esa población hay que darle una ayuda frente a una pandemia que todavía estamos en ella y en donde en el año 2020 el Producto Interno Bruto disminuyó en un 18% y hubo una pérdida de empleo y un aumento de la economía informal de un 67%. Evidentemente los panameños que cobran su salario y que no tienen problemas, deberíamos ser solidarios con esa población que no tiene que llevar qué bocado llevar a la boca con sus hijos. En ese sentido yo creo que se impone una solidaridad de la sociedad panameña. Hay otros temas prioritarios, el tema de los medicamentos, jubilados que no les alcanza para los medicamentos caros, no hay una solución efectiva. Se había propuesto, incluso en el periodo de Martín Torrijos había las farmacias populares que daban acceso a medicamentos, a una gama de medicamentos. ¿Por qué Panamá no puede establecer esa solución y evitar ese oligopolio? Que bueno, que haya competencia. Si las farmacias privadas o particulares quieren venderlo caro, que haya una alternativa para la población. Yo creo que esos son los puntos importantes que las personas están reclamándole al Estado. Y no es que esto sea una primavera panameña, no. Yo pienso que es un reclamo genuino de quienes realmente son los dueños del poder, que es la población panameña, los descamisados, la gente que no aparece en las páginas amarillas. Otro elemento importante que he puesto en esa propuesta es el tema de esas jubilaciones de una élite, que son los comisionados y los altos jerarcas del Estado, que cobran $10,000 de jubilación, $5,000 y $10,000, cuando el común de los panameños que trabajan más de 40 años, el máximo que cobran es 2.500. Eso no puede ser en una sociedad. Además, me remito a la Constitución, porque aquí a cada rato se viola la Constitución. Artículo 19 de las garantías fundamentales. No habrá fuero o privilegio ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Pero asistimos a que un ministro, el ministro de Seguridad, cobra unos emolumentos por jubilación, más otros adicionales, y así muchos otros. Es decir, la nueva élite son los comisionados. Esto no puede ser en un país que tiene una cantidad de población desempleada. Hay otros elementos que podría añadir, por ejemplo, la necesidad a mediano plazo de establecer una verdadera reforma tributaria que constituya el sistema tributario como un sistema progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que más ganan, más tributan, y que no haya márgenes en donde después de $30,000 la gente no tribute. Todas estas reformas que se han hecho entre el 84 y el 2017 han sido reformas para favorecer a los grupos básicamente de poder económico. Nosotros, la sociedad panameña, ha pagado $4,000 millones en la ampliación del aeropuerto y no tengo entendido que se ha amortizado eso por parte de Tocumen S.A. Por otro lado, los incentivos fiscales he puesto en el tapete la función de la Contraloría, la necesidad de que la Contraloría controle
los individuos de mando y jurisdicción que deben tener fianza de manejo y la función de los auditores. Esto está consignado en la ley que se puso en pausa desde el año 1990 con la invasión norteamericana a Panamá. El contralor de ese entonces, el difunto Rubén Darío Carles, no ejerció eso que está en la ley. Hasta el sol de hoy no se ha puesto eso en funcionamiento. Y quiero que me digan si me estoy equivocando, que no se aplica. Otros elementos que creo que son importantes destacar, mi estimado Isaac, es que esta es una sociedad donde tenemos, el panameño es gente buena, sana, pero cuando se han ido a la calle es porque ya no aguantan, ya no se aguanta el crecimiento de los precios, el aumento desmedido de la electricidad, los alimentos, la gente pobre tiene que estar comiendo, si acaso, arroz con huevo frito, como mucho. Pero un niño, ¿cómo va a crecer con este tipo? Aquí en Panamá he hecho una propuesta dentro de esas 10. Nosotros tenemos costa en ambos mares, privilegiadamente, pero la gente no come pescado. El Estado debe organizar una institución que proporcione este alimento básico, alimentos del mar, a través de la ARAP, a la población a precios módicos. Porque no puede ser que esa ventaja de Panamá, nosotros vivimos de espalda al mar y la gente no come alimentos saludables. Mucha comida chatarra. Profesor, yo estoy leyendo acá dentro de todas estas cuestiones que usted ha planteado, incluso habla de la renovación total del gabinete. O sea, puede ser, o sea, vamos a ser honestos, esto nace o surge por una disconformidad de la población en un tema específico, el tema del combustible. Pero no solo es el tema del combustible, las negociaciones se han centrado en el precio del combustible, pero la población está hablando de la corrupción, de los gastos exorbitantes en los que ha incurrido el Estado y que realmente no ha habido una austeridad como se prometió aquí en el país. Aquí vemos diputados tomándose una botella de $400 en whisky, vemos al otro comprando, viajando, y al final del camino usted plantea incluso, por eso plantea incluso entonces el tema de la renovación del gabinete. ¿Podría ser esta una alternativa a apaciguar un poco las aguas en estos momentos? Bueno, mi estimado Isaac, mira, hay una cosa importante. Lastimosamente la ejecución del gabinete ha sido mediocre, por no decir mala. Tengo que tomar en cuenta que nos encontramos en una coyuntura y el amigo Sucre hizo lo posible, y en primer momento la ministra, hicieron su esfuerzo para vacunar a la población. Eso hay que reconocerlo, igual que el Ministerio de Salud. Eso hay que reconocer el esfuerzo y la comunidad de Panamá y la paciencia del pueblo panameño para mantener la estabilidad. Fíjate, 2 años de pandemia y no hubo alzamientos como lo ha habido ahora. Y no es que hace 40 años no se dio. Durante el gobierno de Endara se dio alzamiento. Durante el gobierno de Martín con con Mireya Moscoso también se dio. Con Pérez Valladares también se dio por el tema de la privatización del IDAN. Y también se dio con Martín Torrijos con el tema del seguro social. O sea, hay que reconocer que con Martinelli la privatización o la venta de los terrenos de la zona libre también se dio una protesta social. O sea, que no es de ahora. El pueblo no le gusta protestar si no hay una justificación. Durante el gobierno de Varela, que yo pensé que iba a ser el más mediocre, pues también se dieron manifestaciones. Entonces, actualmente ya hubo la gota que rebosó el vaso con esto de los incentivos, la ley 132 y 234, creo que es el número de la ley de incentivos, en un contexto donde la población está carenciada. Hubo una reacción frente a estos millones de dólares que le iban a dar a unos amigos por los incentivos turísticos y los otros que también le iban a entregar a otro grupo. Entonces ya este es
Las expresiones de celebración de la Asamblea de Diputados, que también ha estado desmedido, porque en un contexto de pobreza no hay contención del gasto. Yo creo que esto es un error del amigo Héctor Alexander, que no ha hecho la contención de gasto como debió haberse hecho durante la pandemia. O sea, los gastos de representación, los viáticos y todos estos elementos se siguieron dando. Hubo el despilfarro, por eso el descontento, pero también el creciente endeudamiento. Todos estos elementos desde el punto de vista económico, pedir prestado para pagar prestado, eso no es una actitud correcta. Entonces creo que la recomendación de renovación vendría a traer, volver las aguas a su nivel, y el tema de los medicamentos, que es fundamental. La gente paga una cantidad de dinero y se queda sin dinero para comerlo. Cuando ya en la tercera edad, 65 o 70 años, la gente tiene que pagar $100 cada cierto tiempo por medicamentos carísimos y al final no le alcanza para comer. Al final la alternativa que es morirse. Entonces el Estado tiene que intervenir en eso. También he sugerido la promoción del cooperativismo productivo en las comunidades rurales, la organización de la producción y los incentivos propicios con la asesoría del MIDA. Además, también controlar el margen de ganancia de las empresas. No estipulo qué margen, pero sí tiene que haber no puede ser un exceso de ganancia. Tiene que también haber participación de la comunidad. La revisión de hacer públicos los auditos que hizo la Contraloría a Panama Ports y a Minera Panamá. Esos auditos, el pueblo tiene el derecho a conocer en qué consistieron esos auditos. Eso hay que hacerlo público. Y algo importante, Isaac, la necesidad de cautelar la fibra óptica que durante el gobierno de Martín Torrijos se consignó que era para la garantía de las jubilaciones y el programa de vejez, invalidez y muerte del Seguro Social, y que garantizaría la sostenibilidad de esta institución, donde el actual administrador no encuentra soluciones, y esta sería una solución. Eso no puede cederse al sector privado que compró Cable Onda. Eso tiene que ser del pueblo panameño para la solución de su problema del seguro social y la sostenibilidad financiera de esta institución, que es de todos. Profe, el gobierno, ante toda esta situación a inicios de la huelga, una vez llega el presidente de la República a Panamá, da a conocer 10 medidas que según ellos iban a implementar. 10 productos. No, las 10 medidas de austeridad. Las 10 medidas de austeridad, entre las que ellos hablaban de ordenar a las instituciones el proceso de reducción del 10% de la planilla estatal. Todos sabemos que la planilla ha aumentado excesivamente, pero esta reducción del 10% desde el punto de vista económico, ¿realmente es una solución o es una afectación? Porque van a despedir más personas. O sea, ya tenemos una cantidad de personas desempleadas. Vas a reducir el 10%, vas a tener más desempleo. Creo que es un desacierto. Eso se consigna en 27,000 empleados, pero se concentran en los empleados de menor cuantía. Si van a reducir la planilla, debería comenzar por los asesores, incluso los asesores de la Asamblea. Reducir los viáticos, reducir los viajes, y que incluso creo que eso lo plantearon. Todas esas fiestas en Palacio y esas comilonas que hacen, todos esos elementos, pero no perjudicar a 27,000 familias panameñas que trabajan de sol a sol. Yo pienso que hay que evitar los dobles sueldos como esto que te he señalado, de las jubilaciones estas, no solamente de los comisionados, sino de muchos funcionarios de alto perfil, de alta jerarquía. También controlar la efectividad en las embajadas, el servicio exterior, todos estos elementos, pero sobre todo también, y por qué nosotros propusimos ese cambio. Bueno, yo creo que esto traería tranquilidad cuando existiera renovación. El problema es que se quede sin candidatos para cubrir esos puestos.
Ese también es el otro peligro. Yo pienso que el pueblo panameño votó, este señor Laurentino Cortizo es el presidente de todos los panameños, no cabe duda de eso. Eh, y, y realmente él fue el elegido por el pueblo panameño, pero para que gobernara, no para que desgobernara. Yo pienso que uno de los planteamientos de esta población que está cansada de los errores del gobierno, cuando dice una cosa, no ha cambiado los funcionarios que han cometido falta. La gente espera cambios. La población también, y fíjate, los indígenas, que han sido los más beligerantes y que defienden la dignidad del pueblo panameño, son mi admiración por los pueblos originarios, que son los que se han manifestado y han avanzado y son, digamos, la vanguardia de este pueblo panameño, porque defienden los intereses, son los más pobres entre los pobres y son los que han sacado a poner el pecho. Durante el gobierno de Martinelli murieron muchos y muchos quedaron ciegos, y durante el gobierno de Varela. Entonces, ¿qué queremos? Yo me pronuncié porque no quiero que haya derramamiento de sangre, porque me duele que haya muertos, gente que se manifiesta porque ya están cansados de esa pobreza donde viven, que nada que le queda la alternativa de morir. Entonces, ante esa situación, yo creo como panameño, consideré pertinente hacer la propuesta y que cualquier grupo que sea, que lo acoja, sobre todo si es Pueblo Unido. Así que estos son los elementos. La corrupción, tú tienes toda la razón, la corrupción es uno de los elementos que tiene cansado a esta población, pero ya te digo, aquí se perdió el norte cuando Ernesto Pérez Valladares privatizó el IRRE, que es una institución de seguridad, y fusionó el Ministerio de Planificación y Política Económica con el Ministerio de Hacienda y Tesoro, y aquí dejó de haber planificación. Durante toda la época que la gente critica mucho del gobierno militar, que había planificación y lo máximo que se gastó son 5.000 millones de dólares, se construyeron barriadas, se construyó la Villa Olímpica, se abrió el marco para que los panameños pudiéramos ir a la universidad. Hubo logros porque había un proyecto de la clase media. Con la invasión norteamericana ese proyecto se cae y ahora la oligarquía es la que gobierna y han dejado al pueblo abandonado. Profe, en esa misma línea usted hablaba hace un momento sobre los emolumentos que reciben, pero, por ejemplo, voy a tomar como referencia al administrador del canal. El administrador del canal aumentó su salario, efectivamente en estos momentos cobra mucho más incluso que el propio presidente de la República. ¿Hay alguna norma legal que permita reducir este tipo de salarios? Bueno, creo que estaba en 26.000, si me corrige si estoy equivocado. Sí, más o menos ese es el monto, entre 26 y 30.000 aproximadamente, y por mes. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo, ese es como digamos, un CEO de alguna empresa. Lo que pasa es que yo no estoy en desacuerdo que la gente gane buenos salarios. El señor Ricardo Vázquez es un profesional graduado en prestigiosa universidad y ha hecho efectiva su capacidad porque ha establecido innovaciones en el canal. El uso de cobrar por el agua es una innovación. Y yo no estaría en desacuerdo con que él cobrara eso porque él sí está siendo efectivo. Lo que estoy en desacuerdo es que cobre gente que no está haciendo su trabajo. ¿Y por qué negarle a él que cobre 26.000? Lo que nosotros los panameños no queremos repartir pobreza, queremos repartir riqueza, queremos que los otros panameños también cobren buenos salarios. El problema no es bajarle a Catín Vázquez, sino que los otros panameños también tengamos buenos salarios, porque este país da. Es que justamente esa era en el tema de la repartición de pobreza cuando nosotros tenemos profesionales y el pueblo debe ganar bien, pues. Es que esa sería la pregunta forzada, profe.
tenemos en el país entonces el recurso necesario para que aquel que en estos momentos devenga $600, 580 aproximadamente mensual, pueda tener realmente un salario digno, como en muchas ocasiones lo ha referido la clase trabajadora. O sea, Mira, $1,000, por ejemplo. hay una cosa que se pierde con esto del aumento nominal del salario y es el aumento de los precios. En economía nosotros conocemos algo. Tú tienes el salario nominal, puedes ganar $1,500. Cuando aumentan los precios, el salario real te baja porque pierde capacidad de compra. Entonces el problema no sería eso. El problema táctico aquí y estratégico sería que se controlara esa especulación de precios que tienen los empresarios. Ese es número uno. Evidentemente estamos en un contexto donde los commodities, es decir, que es el alimento, han subido de precio. Pero nosotros tenemos la posibilidad de motivar la producción con incentivos para abastecer el mercado. Por ejemplo, el MIDA tiene que establecer los controles de producción que digamos que abastezcan anualmente el tema de cebolla, el tema del arroz, el tema de zanahoria. Deben darle un seguimiento a la producción de hectáreas para garantizar que esto cubra la necesidad y no tener que importar contingentes y que los productores digamos, se rebelen ante esta situación. Pero también evitar a los intermediarios. Yo he propuesto que se lleve a través de apoyo logístico del IMA del productor al consumidor. Es decir, eso reduciría este intermediario que es el que se gana el gran porcentaje y del productor al consumidor los precios serían más baratos. Es decir, habría acceso a productos baratos, pero garantizar la sostenibilidad de la producción, de lo que consume el panameño, que no es jamonilla tulic ni nada de esto, que es arroz, que es pollo, que debe ser pescado, accesible, el pescado está incomprable, la libra está como en 2 y tanto. Entonces, ¿cómo es un país que tiene costa en ambos mares, el pescado está a ese precio? Dígame usted, no hay explicación salvo la especulación. Entonces, en eso es lo que tiene que incidir el gobierno, en eso es la efectividad del presidente que escogimos para que gobernara. Así es, profe. Tengo que ir rápidamente a unas pequeñas pausas comerciales. De regreso, me gustaría conocer un poco su opinión sobre la situación que se dio el día de ayer en la mesa del diálogo y realmente qué podemos hacer. Las afectaciones en estos momentos señalan los productores son altas. En estos momentos incluso se habla de hasta un desabastecimiento en ambos sentidos, de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Esto luego de los cambios comerciales. Ok.